Qué alegría saludarles de nuevo en la continuación de una serie que realmente está muy animante, como es Alborotadores. ¿Cómo tú y yo podemos ser un alborotador en esta tierra? ¿Cómo tú y yo podemos desarrollar una fe valiente en nuestro mundo, aquí donde Dios nos tiene, para causar una influencia y causar un impacto? Hay eventos que han sido trascendentes en el mundo, en la tierra, en donde nosotros hemos estado, donde nosotros nos hemos movido, y queremos aprender un poco de esos acontecimientos. En 1969 se dio lo que es el alunizaje del Apolo 11, un evento muy interesante porque fue por primera vez una persona de la raza humana estaba poniendo el pie en la luna. El señor Neil Armstrong se convertiría en esa persona, en poner una bandera en tierra ajena, en una tierra donde se estaba explorando. Alrededor de 500 millones de personas a lo largo del mundo entero estuvieron presenciando lo que es este evento, y ya te imaginas durante los años cómo las personas han podido apreciar eso. Hubieron bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades donde experimentaron lo que era armamento bélico, como fueron las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Fueron cualquier cantidad de personas las que murieron en ese entonces, pero gracias a las gráficas, a los medios de comunicación, a las coberturas que se pudieron hacer hoy, podemos tener cualquier cantidad de imágenes grotescas que nos recuerdan ese evento que sacudió el mundo en su momento. También en 1986 hubo un evento que no teníamos las redes sociales que hay hoy en ese entonces, pero causó un gran impacto, como es el accidente de un transbordador llamado el Challenger. Y lo más interesante de eso es que habían personas dentro de ese instrumento donde despegó para hacer una exploración espacial, y 73 segundos después de haber despegado se desintegró con personas dentro de ese lugar. El mundo estadounidense, el mundo americano, consternado, estremeció al mundo entero momentos como ese. También está una masacre que se dio en Múnich en 1972, donde unos rehenes israelitas terminaron perdiendo la vida. Pero no solo eventos como ese, está el evento como cuando tú te diste cuenta y has leído personajes como el presidente John F. Kennedy estaba siendo asesinado. Tú dices, wow, el presidente de uno de los países más poderosos y más fuertes del mundo, y son noticias que estremecen el mundo. 1989 caen los muros de Berlín, años después de haber sido construidos, y hasta el día de hoy personas captan gráficas, captan imágenes, cuentan historias como esas. No sé dónde tú te encontrabas, si ya habías nacido o recuerdas el momento del 11 de septiembre del 2001, cuando personas terroristas golpean el corazón político y económico de Estados Unidos, y un avión suicida, guiado por una persona suicida, impacta en una de las torres gemelas y causa un caos. Posteriormente los medios de comunicación empiezan a transmitir en vivo y se dan cuenta que hay otro avión que está causando otro golpe en un lugar estratégico de Estados Unidos, y hay otro avión, y comienza aquel caos, y vemos personas lanzándose de edificios, y comienza una consternación mundial de eventos como ese. En el año 2009, un estadounidense anota un gol impresionante donde los hondureños vuelven a ir al Mundial de Sudáfrica en el 2010. Y no sé si ustedes, pero yo recuerdo ese día, cómo celebramos ese día y dijimos, volvemos a ir al Mundial, iremos al Mundial de nuevo, y qué felicidad. Pero quiero decirte algo, todos estos eventos que yo te he narrado, todos estos eventos que causaron un impacto profundo en la tierra y en el mundo, fueron provocados por personas. Seres humanos como tú y como mi persona fueron los creadores de eventos como estos. Y la conversación de hoy es a la luz de que tú puedes ser un provocador de un impacto profundo en la tierra. ¿Sabías eso? Si tú así lo decides, tú puedes quedar en la historia, tú puedes quedar registrado en tu época, en historia, y que las próximas generaciones escuchen acerca de ti, que escuchen que tú fuiste una persona que revolucionó su mundo, que revolucionó su época porque se dejó utilizar. Y el día de hoy entonces hablaremos cómo tú y yo podemos causar ese impacto profundo, amplio y profundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando tú entiendes una dinámica que Dios la diseñó y la inventó, llamada el discipulado. Dios diseñó
esa manera tan práctica y tan poderosa para que un ser humano pueda afectar las masas, para que un ser humano pueda afectar el mundo entero a través de la vida del discipulado. Y fíjate qué interesante, hoy escogimos un personaje en la Biblia que no se encuentra mucho de ese personaje. No es que tú lees abundante literatura, abundante información acerca de él, no hay mucho acerca de él, pero lo que existe de él es suficiente y es vasto para que hoy nuestros corazones puedan ser animados y puedan ser desafiados. Hoy hablaremos de un hombre llamado Bernabé. En la Biblia hay un hombre llamado Bernabé que causó un impacto profundo en la tierra, así como el impacto que Dios quiere que tú provoques en la vida de las personas. Así que hoy entonces hablaremos del discipulado y trataremos de llevarte de una manera práctica. Usaremos este recurso gráfico visualizando, imaginando de que esto es un circuito o una tubería o una cañería. En tu casa hay muchas cañerías de diferentes formas, pero el punto es que estamos en un punto A y necesitamos avanzar hacia la madurez. Y para llegar a la madurez encontraremos diferentes momentos de atoramiento en nuestro crecimiento. Y ese momento de atoramiento es posiblemente por un elemento humano. Algo está pasando en alguno de estos momentos cuando alguien deja de crecer. Veniste a la iglesia, confiaste en Cristo, avanzaste en una ruta de crecimiento o no has avanzado posiblemente porque no has encontrado a alguien que te enseñe a moverte hacia la madurez. Mateo capítulo 28, versículo 19 habla de este mandato y dice: hagan discípulos a todas las naciones, vayan y bautícenlos y enséñenles a que guarden todas las cosas que los he mandado. Y ahí está la aventura del crecimiento, está la aventura de la vida cristiana. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Mientras hablamos de este gráfico, durante los próximos minutos en la conversación, hay una palabra que tú tienes que abrazar. Hay una palabra que tú necesitas llevarla a tu mente, a tu corazón y guardar esa palabra. Y esa palabra va a resumir este proceso del cual queremos viajar, y Dios quiere que tú viajes hacia la madurez, este proceso de discipulado. Y esta ruta es la ruta del estímulo. El poder ayudar a otros, el poder guiar a otros en crecimiento, ser instrumento para que Dios nos ayude a crecer. Esta palabra es clave, el poder del estímulo. El estímulo es clave mientras crecemos. Es más, si tú dejaste de crecer es porque tienes un problema de estímulo. Algo ha pasado en ti que no está bien y necesitamos revisar. Así que quisiera yo tomar algunas porciones de las Escrituras que nos enseñan acerca de este hombre llamado Bernabé. Y esto nos ayudará a entender cómo es ese proceso de modelaje mientras avanzamos con un grupo de personas o una persona y llevarlo a un punto donde Dios quiere que crezca. El deseo de Dios no solo es salvarte, el deseo de Dios es que tú crezcas. El deseo de Dios es que tú vivas de una manera abundante en esta tierra. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan una vida floreciente en esta tierra. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 22 al 24, la Biblia nos enseña lo siguiente. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio las pruebas, la bendición que Dios había hecho allí, se llenó de alegría y alentó a los cristianos. Yo rayé en mi Biblia este segmento, alentó a los cristianos. Tomé un marcador de colores y traté de rayar lo más que pude, alentó a los creyentes. Esto es muy importante. Y dice, los alentó a que permanecieran fieles en el Señor. Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y firme, y mucha gente llegó al Señor. Mira qué poderoso. Una característica que encontramos en Bernabé, dice que era un hombre firme. Era firme porque era lleno del Espíritu Santo. La ruta del discipulado es algo espiritual. Tú puedes discipular a personas en economía, tú lo puedes discipular laboralmente en el área donde tú te desenvuelves hoy, lo puedes discipular en las artes, lo puedes discipular en las leyes, en medio ambiente, lo puedes discipular en muchas áreas, pero la aventura del discipulado espiritual necesitamos el recurso de Dios, y el recurso de Dios es el Espíritu. Y la primera marca, la característica importante que vemos en este hombre llamado Bernabé es que era lleno del Espíritu Santo. Y una de las cosas de las cuales era lleno del Espíritu Santo, este hombre era una persona súper animante. Era una persona que fácilmente podía estimular a otra persona y moverla al cambio.
¿Qué es lo que está ocurriendo en esta iglesia cuando en la iglesia de Jerusalén saben que en Antioquía está ocurriendo algo? Lo que sucede es que no habían redes sociales, no habían medios de comunicación, no estaba la radio, no estaba la televisión, pero el ruido de la fe de estos hermanos empieza a causar una explosión y empieza a salir de la ciudad. Llega a los oídos de los apóstoles y los apóstoles dicen: hey, hay que tener cuidado con esto que está ocurriendo. ¿Será que esto es una secta? ¿Será que es un movimiento satánico? Nos preocupa un poco el impacto que está causando esa iglesia. Enviemos a la persona indicada. Y dice que seleccionan a un hombre indicado llamado Bernabé. Bernabé tenía un carácter, el carácter propicio para ir a ese lugar y saber qué es lo que estaba ocurriendo. Dice la Biblia que cuando llega, alienta a los hermanos, los anima increíblemente y los fortalece a que permanezcan fieles en el Señor, permanezcan firmes y fieles en el Señor. Qué bueno sería que tú hoy salgas de este lugar y salgas diciendo: voy a permanecer fiel en el Señor, voy a permanecer fiel, pase lo que pase, y seguiré avanzando, influenciando a otras personas. Y dice la Biblia que el impacto fue que la llegada de Bernabé provocó crecimiento y muchas personas más creyeron en el Señor. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36, se pone más emocionante la cosa, porque empezamos a descubrir un poco el carácter de Bernabé. Si vamos a estudiar un hombre como este, necesitamos ver por qué fue que él provocó un impacto, de qué se trata la historia de este hombre. Y en el libro de Hechos 4:33 encontramos algo muy interesante. Y lo que encontramos es que Bernabé no se llama Bernabé. Lo que encontramos en la Biblia es que el nombre de él, el nombre original no es Bernabé. Bernabé es un apodo, y esto es poderoso. En la vida cristiana tú te vas haciendo un nombre. En tu recorrido cristiano, como mentor, como una persona que va marcando el camino hacia otras personas, en la mente y en el corazón de las personas dicen: ah, esta persona es muy amable, ah, esta persona es muy servicial, esta persona es muy aguerrida, esta persona tiene denuedo, esta persona habla con poder, esta persona es muy cariñosa, y te vas haciendo un nombre. Bernabé se había hecho un nombre. Mira lo que dice la Biblia: fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé. O sea, el nombre de Bernabé sale del corazón y la mente de los apóstoles. Dice que ellos le pusieron así porque significa hijo de consolación. Bernabé, del hombre que vamos a hablar hoy, su nombre, su apodo, resume una marca en él. Era un hombre que consolaba, el hijo de consolación. Y dice la Biblia en esta historia, en este segmento del libro de los Hechos, que vendió un terreno de su propiedad y lo entregó a los apóstoles, el dinero de la venta. Imagínate, comienza la historia narrándonos que los apóstoles miraban una característica y una marca en él, que era un hombre muy animante, era un hombre que estimulaba a otras personas. Pero mientras estimulaba a otras personas, tiene un terreno y dice: lo voy a vender porque con este dinero hay muchas personas que pueden ser consoladas. Con este dinero hay muchas personas que pueden estar mejor. Con este dinero el evangelio puede seguir creciendo. Con este dinero muchas personas pueden sonreír. Y se pone en los zapatos de otras personas porque había una cultura donde nadie decía que esto era mío o esto era tuyo, donde todos compartían lo que tenían. Y Bernabé tenía ese sello. Ahora, ese mismo pasaje en otra versión nos amplía un poco más. Dice la otra versión: por ejemplo, había un tal José que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Aquí nos describe y nos amplía un poquito más el carácter del hombre que vamos a hablar. Dice la Biblia que Bernabé, su marca personal era una persona animante. Si tú lo tuvieras en el servicio al cliente de tu empresa, sería fabuloso. En las consejerías sería espectacular. Era un gran pacificador porque era una persona llena del Espíritu, y parte de la llenura del Espíritu era que era una persona animante, era una persona llena de ánimo, hijo de estímulo, sabía dar ánimo. Aquí viene lo bueno. ¿Cómo fue que Bernabé causó un impacto? ¿Por qué decimos que Bernabé fue un hombre que causó un impacto profundo en la tierra? ¿Por qué decimos si no se escribe mucho acerca de él? No hay mucha información acerca de Bernabé. Ahora, aquí viene lo bueno. Bernabé está enfocado en su legado, está enfocado en cómo afectar el mundo. Y en el libro de los Hechos, en ese mismo libro, encontramos otro pasaje que nos ayuda a entender. Hechos 11, 25 al 26.
Y después, dice la Biblia, Bernabé siguió hasta Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes lo llamaron cristianos. Mira qué poderoso esto. Bernabé va a discipular y va a influir nada más y nada menos que en un terrorista. En el terrorista más dramático de ese contexto, de esa historia, la persona que impregnaba más miedo. Había una proyección de terror. Era un hombre que se gozaba en acabar con los cristianos. Era un destructor y perseguidor de la iglesia. Estuvo presente cuando Esteban fue hecho mártir. Era un hombre que con verlo tenía autoridad. Era un hombre muy ducho, tenía mucha cultura, tenía muchos estudios, era imponente, tenía una personalidad arrolladora, y este hombre lleno del Espíritu llamado Bernabé va a confrontarlo y le dice: ¿sabes qué, Saulo? Yo no te tengo miedo, vengo a reclutarte porque tú vas a hacer historia. Ahora, ¿qué hubiera pasado si un Bernabé no se conecta con un Saulo de Tarso? ¿Qué hubiera pasado? Si tú ves el paralelismo y estudias la conversión de Saulo en Pablo y estudias la dinámica de Bernabé e ir a buscar a Pablo, Pablo está en un momento de angustia. La conversión de él fue una conversión bien radical. Dios lo tumba de un caballo, no sé de dónde fue, lo tumba allí y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo? Y queda 3 veces ciego. Posteriormente llega a un lugar, de sus ojos caen como unas escamas y él tiene que saber qué es lo que va a hacer con su vida. En ese momento hay una gran presión social, las personas le tienen miedo y él necesita ser guiado hacia la madurez. Va a convertirse en un gran apóstol, va a convertirse en un hombre que va a guiar iglesias, va a convertirse en un hombre que va a afectar multitudes, va a ser un evangelista increíble, pero necesitaba ser guiado por alguien. Y este hombre llamado Bernabé lo recluta y le dice: necesito que me regales 365 días y voy a influenciar tu vida, voy a afectar tu vida. Y se queda con ese hombre que causaba terror. Con ese terrorista se queda durante un año y dice la Biblia que junto con él empiezan a afectar el mundo. Pero no solo eso. Cuando a los cristianos se les llama por primera vez cristianos, ¿sabes quién estaba allí? Bernabé. Cuando se les llama por primera vez cristianos, cuando la esencia de personas seguidoras de Dios sale a la luz pública y se implementa una nueva marca, está Bernabé y está Pablo. Está el efecto Bernabé allí está. Por primera vez se les llamaron cristianos. Ahora, es bien interesante, si tú sigues estudiando la vida de Bernabé dice que se llama consolación, hijo de consolación, y tiene un paralelo poderosísimo con el Espíritu Santo. Cuando tú comparas la vida de Bernabé, el carácter de Bernabé, por qué le decían el hijo de consolación, por qué su apodo era Bernabé, es porque hay una gran semejanza. Si tú estudias despacio esa palabra y vas a un diccionario y ves el original en el griego, esa palabra consolación es parakletos, ese es el significado, y resume de la siguiente manera: eso significa animar. En otras palabras, Bernabé era un animador. Una de las funciones del Espíritu Santo en tu vida es animarte. Cuando tú estás desilusionado, cuando has contrictado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere levantarte para que tú recuerdes que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, que tú estás derrumbado espiritualmente y dices: me estanqué, me atoré, me obstruí en este momento de mi vida. El Espíritu Santo está allí para guiarte y decirte: vamos adelante. Eso es animar. Y dice la Biblia que este hombre llamado Bernabé tenía ese sello. Era un vendedor de ánimo. Era una persona que iba por el mundo dándole ánimo a las personas. Ahora, si tú estudias el contraste de ánimo, es desánimo. El desánimo no viene de Dios. El desánimo viene de Satanás. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y el desánimo lleva al negativismo. Una persona desanimada es una persona negativa. Y el negativismo te lleva al desastre. Puede ser que hoy no te ha ido tan bien espiritualmente. Te sientes el pecador más grande de la historia. Sientes que tus rutinas de compromiso con Dios son todos los días, le prometes a Dios y vuelves a caer. ¿Sabes lo que está pasando?
por un profundo desánimo. Tienes un problema de desánimo. Tienes que revisar qué es lo que está pasando con tu vida. Y la Biblia también dice en Corintios, Pablo, este hombre que fue animado por un hombre muy animante, Pablo escribe y dice, el Dios de toda la consolación, el Dios de toda consolación. O sea que Dios tiene el monopolio mundial del ánimo. Dios es un Dios animante. Él es el Dios que anima a todo el mundo. Y Él quiere que nosotros seamos personas súper animantes. Así que Dios quiere que tú no le hagas caso al diablo. El diablo quiere decirte que fracasaste, que las cosas van muy mal, que siempre cada día te enfoques en el punto negro. Tal vez hay un cuadro blanco y hay un punto negro y tú te enfocas allí. Hay un exfutbolista de fútbol americano que se convirtió a Cristo, confía en Cristo y comienza a dar pasos gigantescos y comienza a hablarle a otras personas acerca de Dios, y en una ocasión va a una cárcel, de las cárceles más temerarias del mundo. Llega allí, se pone de pie frente a cualquier cantidad de criminales y los observa a los rostros y les dice, quiero hacerles una pregunta. Y todos los criminales observándolo y escuchándolo, les dice, ¿a cuántos de ustedes sus padres les dijeron, alguna vez irás a la cárcel? Inmediatamente todos los criminales levantaron su mano. ¿Sabes lo que hace el desánimo? El desánimo arrebata el futuro de las personas. Una palabra negativa puede afectar el futuro de una persona. Un niño que no es animado puede crecer con serios conflictos en su vida, en su adolescencia, porque no fue animado. Un cristiano que no es animado se obstruye en alguno de estos puntos y provocamos algo muy terrible. Así que, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de que Dios te quiere usar para provocar un alto impacto, pero para eso necesitas convertirte en un animador. Necesitas convertirte en un motivador. Necesitas el sello, ese sello de ser una persona súper animante. Quiero llevarte a lo que habla la Biblia acerca del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y en tus notas tienes ahí el nombre de Bernabé. El apodo de Bernabé dice que era hijo de consolación. Lo que pasaba con Bernabé es que tenía una marca. La marca de Bernabé era consolar, era animar, era motivar. Esta persona llevaba a otras personas a otro nivel. Tenía esa cualidad, ese poder de poder hacerlo. ¿Te has sentido tú alguna vez por la calle de la amargura y te mereces un gran sermón? Tú piensas que Dios está muy molesto contigo y Dios envía a alguien y te aplica una dosis de gracia, de ánimo, y tú puedes ver cómo la cortina se abre y tú inmediatamente puedes salir en un instante. Tal vez estabas días y días atorado en cierto punto. Eso hace el ánimo, pero para eso se necesita al Espíritu Santo. Se necesita que tú seas lleno del Espíritu Santo diariamente y que tú recuerdes que el estímulo es la clave en todo proceso de crecimiento, en todo proceso de transferencia de vida. El ánimo es muy, pero muy poderoso. En tus notas tú tienes una definición de discipulado. Y la definición de discipulado que pusimos al inicio en tus notas es una transferencia de vida con principios eternos a través de una relación amigable. Transferencia de vida es porque tú puedes afectar la vida de otras personas a través de una relación. Se necesita una relación, y si es amigable, mucho mejor. Y lo que sucede es que un mes, 6 meses, un año o muchos años con esa persona, aprendiendo de esa persona, tarde o temprano nuestra vida es invadida con principios, invadida con valores que tienen el poder de hacernos diferentes. Ahora, la Biblia dice que Bernabé tenía un sello y era animar. Y cuando va a discipular a Pablo, cuando va a discipular a Saulo de Tarso, él va a hacer uso de esa marca, que es ser un motivador, ser un animador. Y cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo y estudiamos la frase de consolar y consolación, una de las figuras es la siguiente: consolación es igual a ponerse del lado de la persona. Cuando tu hijo se ha golpeado muy fuerte y el niño está tirado en el suelo y está llorando con un dolor terrible, y tú llegas en ese momento y lo sermoneas y le dices, yo te he dicho que no te subas aquí, yo he dicho eso es destructivo.
Pero ponerse de lado, la consolación es que lo que necesita en ese momento es ser impulsado. Lo que él no necesita es un sermón, lo que necesita es sentirse motivado. Y esa motivación es la que se clava en su corazón, la que va a perdurar de manera positiva para seguir avanzando en su ruta. Entonces, cuando hablamos de ponerse de lado, usaremos este gráfico y lo hemos llamado un proceso de discipulado o madurez a través del estímulo. Eso es lo que tienes en tu gráfica. Un proceso de madurez, un proceso de crecimiento hacia la madurez a través del estímulo. ¿Y de qué manera queremos usar este gráfico? De la siguiente manera, que la similitud entre Bernabé y el Espíritu Santo son demasiado poderosas. O sea que podemos copiar, podemos extraer la esencia de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nosotros también podemos hacer mientras influimos o ayudamos a otras personas a crecer. ¿Me doy a entender? En otras palabras, si tú haces con una persona lo que hace el Espíritu Santo contigo, funciona y es un éxito total. Una de las cosas, la sombría mayor de lo que hace el Espíritu Santo es estimularnos, animarnos. Quiero llevarte a Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo pediré al Padre. El Señor está lidiando con sus discípulos y les da estas palabras. Yo hablaré con el Padre y les daré un abogado defensor que estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien los guía a toda verdad. ¿Te das cuenta la descripción del Espíritu Santo que está dando Jesucristo allí? Jesucristo les está dando esperanza a sus discípulos y le dice, no tengan miedo, yo me voy pero no tengan miedo, sean valientes, tengan ánimo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué deben tener ánimo? Porque les voy a dejar a alguien que los va a defender para siempre, alguien que va a estar allí para ustedes, alguien que los va a guiar. Así que quisiéramos comenzar entonces a hablar un poco de cómo hacer en ese proceso de madurez, cómo comenzar a que el crecimiento sea fluido en esa tubería. Una de las primeras cosas que vemos en la Biblia que hace el Espíritu Santo está en Juan capítulo 14, 16 y 17. Y dice la Biblia que lo que dice acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo estaba con ellos. Anota allí, estaba con ellos. Estaba con ellos, o puedes poner estaba allí, estaba para ellos, estaba con ellos. Y el discipulado es igual. Si tú quieres empezar a influir en una persona, necesitas estar allí, necesitas venir y ponerte del lado de una persona y necesitas ser generoso. ¿Generoso con qué? ¿Sabes con qué? Con tu tiempo. El primer paso para influir en la vida de otras personas es darles tu tiempo. Lo que hizo Bernabé fue darles su tiempo. Se tomó el tiempo de buscarlo, de encontrarlo, y después le dice, estarás un año conmigo y navegaremos juntos por diferentes lugares y yo te enseñaré algunas cosas. Tiempo. En una ocasión hay dos de los apóstoles que van rumbo a cierto lugar, como lo hacían, a disciplinas espirituales, y mientras van caminando encuentran a un mendigo en el camino. Y dice que el mendigo les pide una limosna, y en ese momento Pablo con autoridad lo observa y le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y dice que en ese momento sus tobillos toman fuerza, truenan sus tobillos, se llena de ánimo su vida, este hombre salta y comienza a cantar y a alabar a Dios. Pablo no, en este caso Pedro, no le dio de lo que él no tenía. Dios no te pide que des aquello que no tienes, pero sí puedes dar algo. ¿Y qué fue lo que los apóstoles le dieron a este mendigo? Su tiempo. Ellos tenían una ruta, tenían una agenda y le dieron su tiempo. Se estacionaron y le dieron un par de minutos, un par de segundos, le dieron unas palabras superpoderosas que cambió la vida de esta persona. Su vida no volvió a ser igual. Estaba listo para poder ir a trabajar, para ser insertado nuevamente en una sociedad. Estaba muy, pero muy feliz. De eso se trata cuando tú ayudas a crecer a otras personas.
a crecer en madurez. Y dice la Biblia que Bernabé trae ese terreno, ¿te acuerdas? Trae el terreno, lo pone al servicio de los apóstoles y dice, ¿saben qué? Yo quiero dar a las personas, quiero ser generoso con mis recursos, con mi tiempo, con mi conocimiento, con lo que Dios me ha dado. Todo lo que Dios te ha dado es de Él te lo ha dado y quiere que lo uses para afectar la vida de otras personas. Pero también encontramos más acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16, vemos que algo que hace el Espíritu Santo es lo siguiente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos defiende. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos defiende. Y qué poderoso entender eso. El Espíritu Santo nos defiende. ¿Qué pasaría? ¿De qué nos defiende? ¿De Satanás? ¿De las mentiras del diablo? Nos recuerda quiénes somos en Cristo, qué es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él somos más que vencedores, porque es una batalla diaria. Y entonces tú podrías poner algo adicional. Aquí pusiste, el Espíritu Santo está con ellos y yo daré tiempo. Aquí puedes poner, el Espíritu Santo me defiende y yo en el momento de discipular a alguien necesito arriesgar. Defender a alguien es igual a ponerse en la zona de riesgo. Y Bernabé lo que va a hacer es ponerse en la zona de riesgo. Va a poner su reputación, su vida y su espacio físico incluso con un terrorista. Con una persona que no tenía mucho tiempo de recorrido en Cristo como para saber si era o no era. Y se pone en la zona de riesgo y dice, yo sé que Dios es capaz de hacer esto y aquello. Voy a decir algo fuerte, pero hay que decirlo. ¿Sabes tú que cuando alguien confía en Cristo y su vida empieza a cambiar, la zona de peligro no es tanto afuera? Afuera tendrás persecución, se burlarán de ti, te dirán cosas, tus familiares, esto y lo otro, pero el peligro está adentro, está adentro. El peligro está adentro cuando otros cristianos no quieren verte crecer. Cuando otros cristianos no se preocupan por tu crecimiento. Y en la Biblia dice que hay un grupo de apóstoles maduros que tienen miedo y no creen que este hombre puede llegar a ser un gran apóstol. Pero tiene que llegar Bernabé a descomponer el libreto y dice, Dios puede hacer algo muy grande en la vida de este hombre. Nadie lo quería recibir, nadie, absolutamente nadie. Ahora, cuando tú ves las cartas de Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 15, Pablo se está despidiendo de la iglesia y siempre se despide de manera cariñosa y en esa despedida les dice, recibíos unos a otros. Estar en unidad unos a otros, animarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 en adelante, dice, anímense, alienten, amonesten, pero dice, anímense unos a otros. Pablo está escribiendo lo que este hombre llamado Bernabé le había enseñado. Bernabé se ponía al lado de Pablo para defenderlo. Las personas necesitan ser defendidas. Las personas necesitan que nosotros como cristianos nos pongamos en la zona de riesgo. Cristo hizo eso. Se puso en la zona de riesgo. Filipenses 2 dice que descendió y tomó forma de esclavo por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es lo siguiente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo les enseña, ¿ok? Les enseña. Dice que les enseña. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo con tu persona, con mi persona, es enseñarnos. Enseñarnos todos los días, enseñarnos el camino, mostrarnos, guiarnos. Yo en muchas ocasiones he estado con las Escrituras, abro las Escrituras, leo las Escrituras y de repente veo cosas, yo digo, wow, ¿quién crees que es? El Espíritu Santo. A través de personas he aprendido cosas poderosas. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo nos enseña. Ahora, en el discipulado, cuando tú recorres las tuberías de la madurez y tú quieres que haya fluidez, si tú dejas de enseñar, las personas dejan de aprender. Y cuando dejas de aprender, no solo es que dejas de aprender, comienzas a decrecer. Y una de las cosas que quisiéramos aprender en este punto de que les enseñaba, cuando tú les enseñas a otros, para enseñar se necesitan modelos. Y tú necesitas modelar. Y esto es una gran responsabilidad. El discipulado implica la responsabilidad de modelar.
Si tú no tienes modelo, no sabes a dónde ir. Pero cuando tú tienes un modelo, las personas saben qué pasos son los que siguen, porque ven a un modelo. Ahora, viene lo interesante de qué es lo que les enseña el Espíritu Santo. Esto es muy poderoso, pero muy poderoso. Pablo comienza a crecer a través de una relación con Bernabé y comienza rápidamente Dios a usarlo, increíblemente. Y comienzan a hacer viajes misioneros, comienzan a ganar personas, pero escucha esto, llega un momento en la vida de Pablo donde tú dices, wow, el apóstol Pablo, el hombre muy maduro, ves inmadureces en la vida de Pablo. Tú ves inmadureces y en este punto te quiero enseñar lo siguiente. Cuando hablamos de modelar carácter, aquí es modelar, les enseñamos a otros a modelar carácter. Y una de las cosas de modelar carácter son las reacciones. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Escucha, Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, fe. Pablo ya no era el mismo. Pablo tenía que aprender a controlarse de manera distinta, ya no podía reaccionar como era, la violencia, la agresividad de él había comenzado a ser controlado por el Espíritu Santo. Y Bernabé era un excelente modelador. Bernabé era un hombre que fácilmente le estaba enseñando a Pablo con sus reacciones, habían conflictos, la manera en que él reaccionaba. Y te quiero decir, muchos de nosotros observamos, vamos a ver cómo reacciona. Y las reacciones son las que educan. Cuando tú vas en tu auto y tus hijos ven tus reacciones, esa es la escuela de la vida. Tus reacciones, ven tu comportamiento, cómo tú reaccionas hacia la policía, cómo tú reaccionas a las reglas, a la ley, cómo tú reaccionas, las reacciones. Ahora, en el punto número 4, seguimos avanzando. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo da testimonio. Si tú puedes poner esto en tus notas, da testimonio, ¿ok? Da testimonio de Cristo. Anota eso. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Testimonio de Cristo. ¿Y qué es dar testimonio de Cristo? Es más, la Biblia dice que el Espíritu Santo anda convenciendo a las personas de justicia y de verdad. Cuando tú vas a evangelizar a alguien y le hablas de Dios, el Espíritu Santo ya hizo un trabajo. Es más, hay personas que tú dices, wow, ahí solo estaba de pegarle, estaba listo el gol. Hay personas que tú vas a evangelizarlas y no le haces, ¡plum!, y caen. Sí, confío en Cristo. Wow, dices tú. Y hay otras que tú le das, le mandas al otro, le mandas a otro, mandas el de metralleta espiritual, le tiran por todos lados y es duro, carne lora. No quiere confiar. Pero de la nada tú ves que alguien, ¡pum!, confió. El Espíritu Santo convence de toda verdad, da testimonio de la verdad. Entonces el discipulado, escucha esto, el discipulado no solo es enseñarles a otros que hablen de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Discipulado es enseñarles a otros que hablen de Cristo, pero no es solo eso. Ahora, esto es más importante. Si tú en un proceso del discipulado obvias esto, te perdiste. Si tú perdiste la figura de Cristo, el hablar de Cristo en un proceso de discipulado, te perdiste. Ese es el foco. Ese es el foco de todo este proceso. Dar testimonio de Cristo. Ahora, aquí en el juego, lo lindo de esto está en que dar testimonio de Cristo es igual a potencial. Tú tienes que escribir aquí, potencial. Cuando tú le enseñas a otros a dar testimonio de Cristo es dejar que las personas a través del discipulado liberen su potencial. Dios va a usar a tu discípulo de manera muy distinta a ti. Probablemente aprenda muchas cosas igual, pero Dios le dio una personalidad, le dio habilidades, le dio dones, y esta persona va a liberar su potencial de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Y cuando tú comprendes eso, das esa libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y por eso Pablo comienza a expandirse de una manera poderosa. Y todo el potencial de Pablo comienza a dispararse hasta las nubes y comienza su influencia a crecer y a crecer. Porque Bernabé le da esa libertad. Le dice, Pablo, en este punto necesitas descubrirte. Pablo necesita descubrir cuál es el plan de Dios, cómo es que Dios te quiere usar, de la manera en cómo Dios te quiere usar en ganar personas. Al final la misión es para todos, ganar a otros para Cristo y que las personas puedan crecer en obedecerlo.
pero necesitas aprender a que si la persona no se desarrolla, fracasó este proceso. Si la persona no se desarrolla con todo su potencial, y este es el punto, muchas personas te superarán. Muchas personas te superarán. Y tú ves a un apóstol Pablo creciendo, creciendo y creciendo. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Mientras seguimos creciendo, dice la Biblia, tú puedes anotar allí Juan 16, del 7 al 11, dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de verdad, ¿ok? El Espíritu Santo en este punto te convence de verdad. El Espíritu Santo convence de verdad de qué. Hay pasajes que nos dicen, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Te acuerdas de eso? La verdad te hará libre. Ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras. Convencer de verdad en dos sentidos. Uno, convencer de verdad a una persona que no entiende nada de Cristo, convencerlo para que pase de muerte a vida. Pero también hay momentos en la vida práctica cuando tú te sientes una chatarra, cuando tú te sientes una sanguijuela, tú te sientes muy mal. Tú has creído y has abrazado una mentira. Y cuando tú ayudas a alguien y lo motivas y lo animas, y eres un motivador, eres un hijo de consolación y le entregas un principio, una verdad, esta persona despega y dice, wow, ¿cómo no había visto eso? Y tú te alientas, tú te animas y tú puedes seguir creciendo. Vas a casa y regresas de manera diferente, animado, a ser una persona distinta, a ser un padre que puede comenzar de nuevo, a ser un hijo que puede comenzar de nuevo, a ser un empleado diferente, porque fuiste convencido de la verdad. Y el trabajo de discipular a otros es estar constantemente recordando la verdad, renovando nuestra mente y recordando la verdad. Ahora, cuando hablamos de recordar la verdad, quisiera hacer énfasis en algo. Tú puedes poner debajo de esto, dice, convenciendo de verdad, tú puedes poner relaciones. Reconstruir relaciones. Si hay algo que tú necesitas enseñarle, una gran verdad que necesitas enseñarle a las personas frecuentemente, ¿sabes qué es? A reconstruir las relaciones. A medida pasa el tiempo podemos ir creciendo y los sistemas de discipulado y de crecimiento se atoran, se obstruyen por un problema de relaciones. Te lo pongo de la siguiente manera. Pablo ha crecido mucho, tiene carácter, es un hombre influyente, es un hombre que impacta, y hay un momento donde tú vas a ver una inmadurez en la vida de él. Van en un viaje misionero, primer viaje misionero, y los acompaña en ese viaje misionero un hombre llamado Juan Marcos, un muchacho joven, un novato. Va con ellos y va muy animado Juan Marcos con su mochila, con sus meriendas, con sus cajas de refresco, con sus churros y con sus aparatos electrónicos para jugar. Su celular con bastante saldo, su mamá le puso extra saldo y van hacia el viaje misionero. Le dice, me llamas cuando llegues por favor y tuiteas un mensaje o pones una foto con Pablo en Facebook para saber que ya llegaron. Están allí. Cuando Juan Marcos llega, el primer viaje misionero, y empieza a ver todo el reto que es un viaje misionero, dice, yo extraño mi cama, yo extraño el arroz de mi mamá, yo extraño el aguacate de mi mamá, la limonada como me la hacen, aquí me la dan con agua de río, allá yo tomo agua azul, mamá te necesito. Y empieza Juan Marcos a tratar de huir de donde estaba, y al final lo piensa mucho y dice, no, yo no puedo. Y lo que hace es que los abandona. Y Juan Marcos regresa a casa. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Automáticamente para Pablo, Juan Marcos quedó marcado. Quedó marcado. Este muchacho es un desertor. Así que conmigo, neles pasteles, jamás. Ya Juan Marcos está marcado. ¿Sabes lo duro? ¿Sabes lo duro de esta historia? Que muchos creyentes vamos siendo marcados, no por incrédulos, somos marcados por creyentes, somos marcados dentro de las congregaciones. Ya no podemos seguir creciendo, no podemos seguir liberando potencial, seguir siendo utilizado para tantas cosas porque somos marcados, porque somos etiquetados por un punto negro en nuestra vida. Y era un desertor, así que conmigo está marcado. Y dice la Biblia que viene Bernabé y dice, necesitas seguir aprendiendo, Pablo. Y dice Bernabé que la Biblia dice que fue un encontronazo pero tan fuerte, no de palabras, no que Bernabé se puso violento, sino que Bernabé fue bien sabio. Le dice, ¿sabes qué, Pablo?
yo creo que necesitas aprender algo más. Así que yo lo que haré será lo siguiente: yo me iré con Juan Marcos. Yo me iré con Juan Marcos, y dice la Biblia que Pablo pensó que todo estaba bien y tomó a Silas. Pues me voy a ir con Silas, yo no me quedo con desertores. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Bernabé va a comenzar de cero y dice: aquí hay una persona que necesita ánimo. Aquí hay una persona donde está en un punto donde se puede perder. Aquí podemos acabar una historia poderosa de un gran hombre. Un joven a temprana edad podía estar siendo desechado en Cristo. ¿Y sabes lo que ocurrió? La Biblia dice que este muchacho llamado Juan Marcos sigue creciendo y termina escribiendo el libro de Marcos. Y Bernabé estuvo allí. Bernabé estuvo allí. Pero lo más poderoso es que en 2 de Timoteo, este hombre llamado Pablo era muy maduro, aprende la lección, él reconoce que se equivoca y dice lo siguiente: mándenme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Yo reconozco que la regué, yo reconozco que lo traté no de manera correcta y veo lo que Dios ha hecho, veo que había un corazón genuino. Lo que necesitaba era hacer comprensión y animarlo. Era un novato, necesitaba ser animado en Cristo. Y todos tenemos nuestros momentos de novatez en Cristo. Y lo que necesitamos es ser animados, animados y animados. Y Pablo le enseña con una gran verdad a reconstruir relaciones a el apóstol Pablo. Ahora, siguiente punto. Juan capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia lo siguiente: que el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que nos guía todos los días. Nosotros necesitamos ser guiados frecuentemente. Y aquí viene lo poderoso. ¿Por qué necesitamos ser guiados? Porque si no somos guiados, iremos a parar a lugares inseguros, a lugares desprotegidos, seremos una oveja perdida. Igual los que no conocen de Cristo así se sienten, como una oveja perdida. Pero ¿cómo somos guiados? El libro de Efesios da una definición muy sabrosa y dice: no os embriaguéis con vino, porque con vino hay disolución. Cuando tú eres controlado por el vino, y pone el ejemplo que el vino controla a una persona, la mente, el comportamiento, y el vino puede hacer de ti una persona irreconocible. Pero dice: más bien, como tiene un efecto el vino sobre una persona, sean controlados ustedes por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo los controlan, ustedes siempre se moverán a puerto seguro. Qué maravilloso, escucha esto, qué maravilloso es cuando tú tomas a un novato en Cristo y comienzas a ayudarle a crecer y le enseñas a que él aprenda a ser controlado por el Espíritu Santo. Cuando él aprende a ser controlado por el Espíritu Santo, él propiamente aprenderá a discernir lo bueno y lo malo. En una ocasión, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: íbamos hacia cierto lugar, pero no fuimos porque el Espíritu Santo nos lo impidió. ¿Sabe cómo se llama eso? Control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo impidió. Van a haber momentos donde tú vas a querer ir a un lugar, donde tú vas a querer firmar un negocio, donde tú vas a decirle sí tal vez a un trabajo que el Espíritu Santo dice: ese no es un trabajo que te conviene, esto no es un negocio que te conviene, entrar a ese lugar no es un lugar que te conviene. Y eso se logra con el control del Espíritu Santo. Y eso se ayuda cuando otros creyentes nos enseñan cómo hacerlo. Y el último punto es muy poderoso. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? Lo que nos enseña el Espíritu Santo es a glorificar a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En este punto nos enseña a glorificar a Cristo. Y esto es súper sencillo. Si tú no haces esto en tu vida o en la vida de otros, si no les enseñas, te perdiste. Entonces tú anota: glorificar a Cristo es a mantenerse ubicado en la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a crecer espiritualmente. El mundo espiritual es demasiado increíble y tú puedes creerte la gran cosa en este punto. En una ocasión, Lucas capítulo 4, dice la Biblia que el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto. Así dice la Biblia. Fue llevado por el Espíritu Santo. Y dice que ayunó 40 días y 40 noches. Cuando hablamos de glorificar a Cristo, son estas disciplinas de sometimiento, donde tú le dices: Dios, yo quiero depender más de ti. Yo quiero que tú seas más que yo.
Juan el Bautista dijo: yo soy la pavimentada nada más para que pase el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo necesito menguar para que Cristo crezca en mí. Lucas 4. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto. Fue tentado de muchas maneras, pero la Biblia narra 3 tentaciones. Tú ya conoces la historia. Y dice que en las 3 tentaciones Cristo se defendió con la palabra de Dios. Pero terminan las tentaciones y después dice el mismo capítulo: y Cristo fue llevado con el poder del Espíritu Santo. Ya no solo habla del Espíritu Santo, sino que Cristo comienza su ministerio con el poder. O sea, cuando tú eres controlado por el Espíritu Santo, cuando glorificas a Cristo, cuando tu foco es Cristo, hay poderes. Y los poderes que tú tienes pueden hacer creerte la gran cosa. En una ocasión, a los apóstoles hay un hombre llamado Simón. Y le dice Simón, el mago, le dice: ¿cuánto cuesta tener los poderes que ustedes tienen? ¿Cuánto dinero me cuesta? ¿Cuántos dólares? Te lo puedo pagar en saldo, no sé cuánto. Y lo queda viendo Pablo y le dice: tu dinero perezca contigo. Y se pone preocupado. No, por favor. Nos desubicamos aquí. El foco es Cristo. El foco es Cristo. Mantenerse ubicado en la vida cristiana es clave. A medida pasan los años, mantenerse ubicado, creerse mucho o creerse poco, por encima de la gracia o por debajo de la gracia. Hay que estar en la gracia misma, creciendo en Cristo. Quiero cerrar un poco esta conversación leyéndoles el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26 al 28. Dice la Biblia: cuando Saulo llegó a Jerusalén, hablando de Saulo, el ex terrorista, acababa de convertirse, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Escucha qué fuerte. O sea, Pablo necesitaba ser guiado, pero no podía entrar a la cúpula espiritual porque los discípulos le tenían miedo. El miedo te paraliza. El miedo no permite que se libere el potencial en otras personas. No, es que es muy novato. No, es que esto. No, es que aquí. No hay tales. Y dice la Biblia que había un problema. No aceptaban a Pablo porque le tenían miedo. Verso 27. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles. Y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado de él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que está haciendo Bernabé? Ser animante. Dice: hey, ustedes están siendo muy negativos con Pablo, ustedes están viendo todo lo malo de Pablo, ustedes no saben qué valor tiene este hombre, qué intenso es, cómo se ha arriesgado. Y tú vas a ver todos los padecimientos de Pablo, en realidad fueron terribles. Ahora dice el siguiente verso: desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía. Allí comienza la revolución de Pablo. Pablo comienza a liberar el potencial, Dios comienza a utilizarlo de manera impresionante. Ahora aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa cuando estos discípulos comienzan a crecer más que tú? ¿Qué pasa cuando el potencial de las personas a las cuales has influido comienza a dispararse más y más? Ubícate. Cristo dijo: mayores cosas ustedes harán en mi nombre. ¡Qué poderoso! No hay problema que tus discípulos crezcan y sean usados de manera distinta y más poderosa. No importa. Un hombre llamado Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu a Elías. Y Elías le dijo: está bien, si permites que veas cómo yo me voy, te será dada. Y dice la Biblia que Eliseo hizo más milagros que Elías. Ahora el punto es este: Pablo comienza a crecer. Y esto es lo que empieza a ocurrir. Pablo empieza a hacer viajes misioneros. Su liderazgo se vuelve cada vez más arrollador. Tiene un liderazgo muy audaz sobre las iglesias. Las iglesias comienzan a mostrarle el cariño y personas comienzan a ser entrenadas por Pablo y Pablo comienza a multiplicar líderes. Se vuelve un ícono del cristianismo, pero no solo eso, escribe 13 libros de la Biblia. Y Bernabé no escribe ninguno y Pablo escribe 13 libros de la Biblia. Pero no solo eso, su discípulo joven llamado Juan Marcos también escribe un libro. 14 libros escriben. Pero esto es lo bueno, con esto quiero concluir. Pablo fue un hombre con una fe ruidosa
y escandalosa. Pero cuando vemos la fe de Pablo, vemos el ruido de Bernabé. Cuando otras personas hacen proezas para Cristo y tú has estado allí para influirlos, ese es tu ruido. Esa es tu fe. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Dios quiere hacer Pablos de ti. Dios quiere ver Pablos de este lugar, pero quiere ver Bernabés. Dios nos está llamando a ser cristianos animantes. Dios nos está animando a ser cristianos que estimulan a otros, cristianos que se enfocan en las cosas buenas que hay y pueden ayudar a que se libere el potencial en otras personas. Ahora, hay algo más interesante en esta historia. Puede ser que hoy tú estés entre nosotros. Nos visitas una vez, una segunda vez, tercera vez, y estás en un proceso donde necesitas definirte y no tienes a alguien quien te ayude. O dices, ¿será que esta es la iglesia donde yo necesito llegar y reunirme? Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Si eres nuevo entre nosotros y aún no conoces a Cristo, Dios quiere consolarte. El Espíritu Santo es el consolador. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y puestos en pie, quiero rogarles y suplicarles que puedan cerrar sus ojos, por favor. Y mientras tienes tus ojos cerrados, puede ser que hoy estás entre nosotros con un serio problema familiar. Puede ser que estás entre nosotros con un serio problema financiero, con un serio problema de identidad, con un serio problema de alguna adicción que no puedes abandonar. ¿Tienes alguna frustración? ¿Estás lidiando con un pasado? Quiero decirte, el Dios consolador se está mostrando hoy para ti. Hoy, este día, esta fecha, este sábado, vas a conocer al Dios consolador. Vas a conocer al Dios que abraza, no al Dios que juzga, no al Dios que te sermonea. Es más, mandó a su Hijo porque estábamos sin esperanza. Mandó a su Hijo porque sabes que eres como una oveja perdida. Sabes que eres como una oveja que no tiene dirección. Mandó a Cristo porque sabe que necesita ser curado. Mandó a su Hijo porque sabe que necesita ser sostenido. Mandó a su Hijo porque sabe que tú necesitas un nuevo comienzo. Hoy es el día de que tú puedes abrir tu corazón y decirle, Cristo, consuélame. Cristo, yo quiero ser consolado. Cristo, yo quiero ser animado. Y si ese es tu deseo, solo quiero animarte en una verdad. Cristo sabe que has andado muy cansado por la vida. Cristo sabe que has andado muy lastimado por la vida. Has andado con pesos demasiado grandes para ti y están acabando contigo. Hoy quiere sostenerte, quiere liberarte. Vengan a mí los que están cansados y muy cargados, y yo los haré descansar. ¿Te gustaría llegar a casa hoy con una sonrisa y decir, hoy experimenté el milagro más grande de mi vida, ser consolado? Ahora, ¿sabes qué es lo más poderoso? Lo más poderoso es cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón. Llega a tu corazón el Espíritu Santo y se apropia de ti. El Espíritu Santo te sella, se apropia con un sentido de pertenencia. Y dice la Biblia que los que pertenecen a Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni situaciones difíciles nos pueden separar de su amor. Hoy vas a tomar la decisión más poderosa, la decisión histórica de tu vida, dejarte consolar. Cristo vino a morir en una cruz por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, para que tú no tengas que hacer absolutamente nada, solo creer y darle tu carga a Él. Y dice la Biblia, y Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero desafiarte a que tomes el reto de decirle a Cristo, quiero que vengas a vivir a mi corazón. Dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador. Hoy decido ser consolado por tu amor y por tu gracia. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias porque
hoy es un nuevo comienzo en mi vida. Hoy hay una nueva luz de esperanza. Hoy puedo ir a casa y regresar con una historia nueva, Dios. Te pido que liberes el potencial en mi vida. Yo quiero convertirme en uno de tus discípulos. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor y tu perdón en el nombre de Cristo. Amén. Señor, te pido por todos los que estamos hoy aquí, sufriendo por algo. Consuélanos, Señor. Que tu toque divino nos consuele, Dios. Y te pido algo más, Dios. Te pido que todos en este lugar hoy, de manera sobrenatural, seamos provocados a ser esos Bernabé en esta tierra. Llévanos, Señor, a esas personas que nos necesitan en ese recorrido, en esa jornada diaria, semanal y anual, de ser enseñados a tener una vida y una vida en abundancia. Gracias por tu amor, tu misericordia, en el nombre de Cristo.